Los 7 trabajos más afectados por la IA, con datos reales, no opiniones. Estuve varios días metida en estudios reales sobre esto, no videos de YouTube, no blogs de opinión, investigaciones de Stanford, Goldman Sachs, Microsoft. Quería saber qué está pasando en verdad con los trabajos y la inteligencia artificial, y encontré cosas que me pusieron a pensar mucho más de lo que esperaba, porque la conversación que hay afuera es: o la IA va a destruir todo o no pasa nada, relájate. Y la realidad que encontré en los datos es mucho más matizada y en algunos casos más urgente que cualquiera de las dos. Hoy te cuento los 7 trabajos más afectados según investigaciones reales y también lo que dicen los que lo viven, porque los números solos no te dicen cómo se siente estar dentro de esto. Contexto: antes de entrar, algo que me parece importante aclarar, porque cambió cómo yo leí todo esto. Cuando los estudios dicen afectado, no todo significa lo mismo. Hay 3 cosas distintas pasando al mismo tiempo. 1. Trabajos donde la IA ya está quitando empleos reales, con números documentados. 2. Trabajos donde la IA está cambiando qué tareas hace el humano, pero el trabajo en sí no desaparece. Y 3. Trabajos donde la puerta de entrada se está cerrando. El trabajo senior sigue existiendo, pero el camino para llegar ahí ya no es el mismo. Esa tercera categoría es la que más me impactó, porque no es que el trabajo desaparezca, es que la forma de aprenderlo está cambiando y nadie está hablando de esto. Con eso claro, vamos. Trabajo 1. Traductores e intérpretes. El número 1 en casi todos los estudios. Y cuando vi el dato entendí por qué. Microsoft analizó 200,000 conversaciones reales de personas usando IA en el trabajo y encontró que el 98% de las funciones de un traductor ya tiene correspondencia directa con lo que la IA puede hacer. Y los números de empleo lo confirman. Según datos de ADP, cruzados con investigaciones de Stanford, el empleo en traducción lleva años en caída, en paralelo exacto con el crecimiento de herramientas como DeepL, Google Traductor y ahora los modelos de lenguaje. Pero aquí está lo interesante: los traductores que están sobreviviendo bien no están compitiendo con la IA en velocidad, están haciendo algo distinto: criterio cultural, tono emocional, adaptación de contenido sensible, cosas donde la IA todavía comete errores que un humano nativo detecta inmediatamente. Una traductora que leí en un foro lo puso muy bien: yo ya no traduzco, yo reviso, interpreto y adapto. La IA hace el borrador, yo hago que funcione de verdad. Ese reposicionamiento requiere experiencia que no se construye de un día para otro. Y los que apenas empezaban sin este diferenciador todavía, lo están sintiendo más fuerte. Diseñadores gráficos. Un análisis de 180 millones de ofertas de trabajo encontró que los diseñadores gráficos llevan 2 años consecutivos de caída real en demanda. Cayeron 12% en 2024, luego otro 33% en 2025. No es un año malo, no es la economía, es una tendencia sostenida. Cuando fui al detalle del mismo estudio, encontré algo que cambia la lectura completa. Los directores creativos no están cayendo. Los diseñadores que trabajan estratégicamente con clientes, los que hacen decisión, qué comunicar, cómo posicionar, por qué esta dirección, no otra, esos están relativamente estables. Lo que está cayendo es la ejecución sin criterio. El necesito un post con colores bonitos para Instagram. Eso la IA ya lo hace. Midjourney, Canva con IA en solamente minutos. Lo que no hace es sentarse con un cliente que no sabe lo que quiere y ayudarlo a entender qué necesita. No defiende una decisión creativa. No tiene el contexto de por qué algo que se ve bonito no funciona para esta marca en específico. El problema real es que muchos diseñadores entraron a la carrera haciendo exactamente esa ejecución básica y era el camino para desarrollar el criterio más adelante. Ese camino se está cortando de forma forzada. Redactores y escritores de contenido. Aquí los datos son más matizados de lo que parece al principio y creo que vale la pena entenderlo bien. El mismo análisis de ofertas de trabajo muestra caída en escritores, pero específicamente en creadores de contenido genérico, SEO básico, artículos de relleno, descripciones de productos estandarizadas. Este mercado se está comprimiendo muy rápido. Tiene sentido, la IA lo hace en segundos y el resultado es suficientemente bueno para lo que muchas marcas buscan.
parezcan. Pero hay otro lado, los redactores con voz editorial propia, con capacidad de investigar fuentes reales, con criterio para saber qué historia vale la pena contar. Esos siguen teniendo demanda, en algunos casos más que antes, porque las marcas necesitan alguien que supervise, filtre y eleve lo que produce la IA. Lo que está cambiando es el precio. Ese trabajo de supervisión y criterio paga diferente al trabajo de producción masiva, y no todos están listos para hacer esa transición en habilidades o en cómo se venden. Un dato que me sorprendió: los trabajadores con habilidades en IA están ganando en promedio 25% más que los que no las tienen en los mismos roles. No es poco. Servicio al cliente. Aquí ya no estamos hablando de proyecciones, están pasando ahora. Salesforce eliminó 4,000 posiciones de soporte al cliente en 2025. Su CEO dijo públicamente que la IA ya maneja hasta la mitad del trabajo de la empresa, no como predicción, como hecho. Implementó un asistente de IA que atendió 2.3 millones de conversaciones en su primer mes y resolvía en 2 minutos lo que tardaba 11 minutos con un humano. Stanford encontró que el empleo en servicio al cliente para trabajadores jóvenes de 22 a 25 años cayó casi 11% en 2022. Y según datos de la ADP, entre 2022 y 2024 desaparecieron aproximadamente 80,000 posiciones de servicio al cliente solo en Estados Unidos. Lo que queda para los humanos son los casos complejos, cuando alguien está enojado, cuando la situación requiere criterio, cuando hay una decisión que no es binaria, pero ese volumen es mucho menor que antes y las empresas están contratando menos personas para manejarlo. Desarrolladores de software junior. Este es el más contraintuitivo de toda la lista y el que más conversación generó cuando lo compartí con conocidos. Uno asumiría que los programadores están a salvo. Ellos construyen la IA. No, pero los datos de Stanford cuentan otra historia. Los desarrolladores jóvenes de 22 a 25 años vieron caer su empleo un 20% desde finales del 2022. 20% menos en 3 años. Lo que está pasando es que la IA hace muy bien el código básico, el scaffolding, las funciones repetitivas, la documentación, los test simples, y eso era exactamente lo que hacían los juniors. Era su forma de entrar, de aprender, de acumular experiencia para después hacer las cosas más complejas. Un estudio encontró que los desarrolladores con GitHub Copilot terminaron tareas un 55% más rápido. Puede hacer el trabajo que antes hacían 2 o 3 juniors. Los seniors están bien, de hecho están siendo más productivos que nunca, pero la puerta de entrada a la carrera, esa etapa donde aprendes haciendo lo básico, se está cerrando para los que no incorporan IA desde el primer día como parte de su forma de trabajar. Contadores y analistas financieros básicos. Goldman Sachs los pone explícitamente en su lista de trabajos en mayor riesgo, y cuando ves que hace un contador en niveles de entrada, tiene sentido inmediato. Gran parte de ese trabajo es procesar datos, aplicar fórmulas, conciliar cuentas, generar reportes estructurados, tareas repetitivas con reglas claras. Exactamente el tipo de trabajo que hace la IA bien y barato. Se estima que el 70% de operaciones básicas en banca y finanzas están proyectadas para automatizarse, y el procesamiento de préstamos, que antes era trabajo manual, está pasando de 35% automatizado hoy a proyecciones de el 80% para los próximos años. Pero el nivel senior sigue siendo humano, el criterio para interpretar números en contexto de negocio. Las decisiones fiscales complejas, explicarle a un dueño de empresa por qué esos números cuentan una historia específica. Eso requiere años de experiencia. El problema es que esa experiencia se construía antes haciendo lo básico, que ahora lo hace la IA. Asistentes legales y paralegales. Este me sorprendió por la velocidad a la que está pasando. Se estima que los paralegales tienen hasta el 80% de probabilidad de automatización de sus tareas principales. La investigación legal básica, la revisión de contratos, la organización de documentos, la búsqueda de precedentes. La IA ya hace todo eso. Firmas legales grandes ya están usando herramientas que hacen en minutos lo que antes equipos enteros hacían en días. Y no es solo proyección. DocuSign, Luminance y otras herramientas de IA legal ya están activas en despachos legales, no en experimentos, en operación diaria. Lo que queda para los humanos es la estrategia legal, la relación con el cliente, la sala de audiencias,
la decisión con consecuencias reales, pero el trabajo de apoyo, que era la puerta de entrada para alguien que quería aprender derecho sin ir a la escuela o mientras estudiaba, con esta cambia muy rápido. Y de nuevo aparece el mismo patrón. El trabajo de criterios sí, el trabajo de ejecución se comprime. Ok, 7 trabajos, 7 patrones distintos, pero cuando los veo juntos hay algo que se repite en todos. No es que los trabajos sean fáciles o difíciles, no es que la gente no sea inteligente o no se esfuerce, es que todos tienen una capa de tareas predecibles, repetitivas, estructuradas, y esa capa la IA ya la hace bien. O la va a hacer bien muy pronto. Lo que no está en riesgo, al menos todavía no, es el criterio, la relación, la decisión en contexto, la conversación difícil, la idea que nadie más tuvo, la lectura de una situación que no está en ningún manual. Pero hay algo que me quedó dando vueltas después de investigar todo esto y que creo que no se habla suficiente. Muchos de estos trabajos entrenaban a las personas en lo básico para que con el tiempo desarrollaran lo avanzado. El junior que hacía el código repetitivo aprendía a pensar como programador. El paralegal que buscaba precedentes aprendía a razonar como abogado. El asistente contable que procesaba datos aprendía a leer un negocio. Si la IA hace lo básico, ¿cómo se aprende lo avanzado ahora? ¿Dónde está la escalera? Esa es la pregunta que aún no tiene una respuesta clara y me parece la más importante de todas. Cuéntamelo en los comentarios en qué trabajas y cómo lo estás viviendo. ¿Ya lo estás sintiendo o todavía no? ¿Estás adaptando algo o todavía estás viendo qué pasa? Quiero leerlos todos porque esto me interesa de verdad. No como datos, sino como experiencia real. Y si conoces a alguien que debería pensar en esto, mándaselo. No para asustarlo, para que empiece antes. Nos vemos en el próximo video.